Bueno, pues muy buenas tardes, tardes en España, mediodía casi pasado el mediodía en Montevideo. Saludamos a Carlos Gómez Revelo. Buenas. Hola, buenas tardes. Un gusto estar presente en esta experiencia. Muy Un bien. gusto. Un gusto. Pues queremos un poco poner cara, poner voz a nuestros compañeros o compañeras, personas que colaboran en Americana, en Sienta Americana, que digamos que sería aquella sección más sensitiva del proyecto. Y en esa línea, quien ha abierto un poco la sección es Carlos, nuestro amigo Carlos, que queremos empezar a conversar con él contándonos, Carlos, tú quién eres. Y cuando digo tú quién eres, eres una persona de Uruguay, amante de la vida. Cuéntanos un poco sobre ti, pero más allá de lo curricular, sobre ti como persona que se acerca a la naturaleza. Y soy uruguayo de 63 años, fumador, aunque debo dejarlo, amante de caminar y del mar, que es una de las virtudes que tenemos en Montevideo, la capital de Uruguay. Bastante loco, no tengo una profesión definida, trabajo con ordenadores, computadoras, como le decimos acá, y escribo poesía y filosofo a veces. Esa es un poquito la historia. Me conecté con los microscopios cuando tenía 13, 14 años, con un microscopio de juguete que me regalaron. Ahí descubrí el pequeño mundo. Y es un mundo que a día de hoy te sigue atrapando, que te sigue fascinando. Absolutamente. Sobre todo desde el punto de vista de que es totalmente diferente a nosotros. Si nosotros cayéramos en una gota de agua de esas que observamos, no sobreviviríamos ni medio segundo. Es como un universo absolutamente diferente a nosotros. Por ende, no hay mucha manera de comprenderlo desde nuestra conciencia como humanos, a no ser que simplifiquemos todo tontamente y nos creamos los reyes del universo, pero si nos ponemos en ese pequeñísimo mundo, es como imposible que lleguemos a comprender qué se siente siendo un organismo de esos, ¿no? ¿Se entiende la idea más o menos? Perfectamente. Yo creo, Carlos, que entonces para ti la microscopía es un vehículo hacia el planteamiento de preguntas existenciales, de alguna manera. Absolutamente, absolutamente, como lo es quizás para quien observa el universo, Ajá. las estrellas o las galaxias. Es decir, yo soy un convencido de que toda vida tiene un grado de conciencia, diferente al ser humano, por supuesto, ¿no? No somos los reyes de nada, y cada vez nos damos más cuenta, ¿no? No. Es un poquito eso. Tenemos en estos momentos un aprendizaje, ¿no? De saber que nosotros para nada somos los reyes del planeta, porque un pequeño ser, por decirlo de alguna manera, un pequeño organismo, ha puesto todo patas arriba, pero me quería centrar un poco en si nos puede servir esto para profundizar en la idea de que somos dependientes de algo que todavía no conocemos. Sin duda, es decir, mismo el tema que tú has tocado de ese pequeño organismo casi innombrable en las redes hoy por hoy, está muy acompañado de la estupidez, es decir, aprovechando el masivo desconocimiento del mundo pequeño, se utiliza el terror como planteándonos que todos somos enemigos de todos, que lo pequeño es un asesino en potencia oculto bajo una máscara y nada más ajeno a la realidad. Es un tema muy amplio, ¿no? Yo creo que se está utilizando esta situación terrible que está pasando el mundo para obtener otro tipo de cosas, ¿no? Bastante ajenas a la realidad que estamos viviendo. Ajá. Pero bueno, Bueno, por eso es estamos el aquí, gran tema. para hacer un acercamiento al mundo de lo pequeño distinto, un acercamiento desde la fascinación, del ansia de conocer, ansia como ansiedad, pero como ansiedad buena, como ansiedad Exacto. espiritual. Y Pero un detalle, Antonio, sí, mira, por ejemplo, para quienes oigan, el famoso virus, si tú agarras 1 milímetro, lo extiendes, lo divides entre 1000, y ese pedacito lo divides entre 4 o 3, ese es el tamaño de ese virus. ¿Mm? Dudo que la mayoría de la población tenga claro esa pequeñez
que ni siquiera con un microscopio de luz podemos observarlo. Ajá. Eso es lo que yo me refiero con que se utiliza la ignorancia a veces de las poblaciones, no para buscar medidas de sanar juntos, sino para otra cosa, ¿no? Ujú. Punto. Ha quedado clara la idea, Carlos. Y quería que nos comentaras, tu canal de Micro Uruguay está lleno de fascinantes escenas. No son los leones en el Serengeti, no son las estepas siberianas, no son los Alpes ni los Andes, pero sí son pequeños mundos que nos descubres y desde tu fascinación nos trasladas a todos también la inquietud de entender qué es eso que vemos porque parece extraterrestre y está en nuestras gotas de Exacto, agua. exacto. Desde ese sentido, cada vez que tú te enfrentas a una gota de agua es como si te enfrentaras a un nuevo planeta y lo intentas entender y explicar. Exacto. Lo que nos da a veces el ser amateur y ver muchas cosas es quizás una visión más global, capaz que menos en profundidad, por supuesto, que los científicos dedicados a esos temas, pero sí nos permite una visión mucho más global. Vemos desde algas hasta protozoo, hasta flagelados, hasta bacterias, es decir, tenemos una visión mucho más global de ese mundo. Por supuesto, desconocemos un montón de cosas porque somos amateur, pero el tema desde mí siempre fue ver, intentar entender cómo viven, más que detalles, si se quiere, mucho más en profundidad. Hoy por hoy es casi imposible saber qué es lo que estamos viendo sin un estudio de ADN, es decir, desde el punto de vista científico. Pero desde el punto de vista existencial, mostrar esa vida, siendo tan pequeña y tan variada, como te decía, desde protozoo, algas, bacterias, nos abre un mundo muy diferente, ¿no? Sobre todo muy diferente. Yo he tenido experiencias, por ejemplo, de ver cómo dibujan a las bacterias los libros escolares, o aunque te parezca gracioso, el Aedes aegypti tan famoso, casi todo lo que encontré en Uruguay fueron dibujitos, y dibujitos estúpidos. Es decir, lo mismo ocurre con las bacterias, siempre son planteadas como enemigas, como forma de bichitos para promover algún desinfectante bueno que nos salva. Sin ellas no viviríamos, no sería posible la vida, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, el ser amateur te abre un poco más de amplitud, aunque sí menos profundidad de conocimiento, ¿verdad? Y mi idea era mostrar al público en general qué es lo que estaba viendo, fascinarlo de alguna forma, si se quiere. Yo creo que es un poco lo que sentí la primera vez que vi uno de sus magníficos vídeos que invito a todo el mundo a poder observar, tanto en el canal de YouTube de Micro Uruguay como a veces que los compartes en el perfil de Facebook de Mundo Microscópico, junto con el de Exacto. otras personas maravillosas como Antonio Guillén, Enrique Lara y tantos otros divulgadores que ahí tienen esa confluencia de entusiasmo. Hay algo que caracteriza, y lo veremos en distintas entrevistas, a todos los microscopistas, entre comillas, tanto amateur como científicos avanzados o como estudiosos, es la absoluta pasión por lo pequeño. Es algo que los microscopistas son una raza aparte en ese sentido, porque yo creo que es esa, como no es tan nada generalista, es muy fácil que alguien fascine hablando de aves porque hay millones de aficionados a las aves, pero los microscopistas son muy poquitos proporcionalmente y van sobrados de entusiasmo. En ese sentido, ¿tienes esa percepción? ¿Otros microscopistas que has ido encontrando en la red tienen ese entusiasmo por la Sí, vida, por esa fascinación? absolutamente, absolutamente. Y he notado, por ejemplo, en aquellos científicos profesionales fuera de Uruguay, una asombrosa generosidad. Generosidad en cuanto a compartir datos, no tienen problema en ayudar a un amateur, situación que no la he visto en Uruguay, ¿no? Por supuesto que no. Sí, somos como más, diríamos acá, pitucos o más cuidadositos de no perder nuestro prestigio por ayudar a un amateur. Esa es mi percepción con raras excepciones, ¿no? Pero fuera de Uruguay he recibido, es decir, existe tal cual tú decís, además del conocimiento científico, una pasión por lo que se observa, sin duda, sin duda Efectivamente, alguna. una pasión compartida y extremadamente generosa por lo que he podido ver
en muchos microscopistas. Yo los llamo microscopistas por englobarlos, pero son biólogos, zoólogos, botánicos, Exacto. amateur, científicos, botánicos, médicos, pero todos como una gran familia microscopista, todos participando de un mundo muy, 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 muy bonito. Y por ir cerrando un poco, porque el objeto era conocerte, hablar, conversar contigo, ¿alguna reflexión que te haya motivado después de todos los vídeos que has grabado? Y entiendo que grabarás muchos más. ¿Cuál es la senda que vas a seguir? ¿Vas a perfeccionarte técnicamente o vas a ir más por el lado filosófico o por ambos? ¿Cómo va a manejarse ese micro Uruguay en un futuro cercano? El problema con estas cosas que son carísimas, de un altísimo costo, sobre todo acá en Uruguay, ¿no? Digo, no tengo mucha más capacidad de mejorar la técnica. En cuanto al canal, yo mismo creo que he perdido un poco el rumbo al cientificarlo demasiado, es decir, ocuparme más de cómo se llama y qué especie y género es lo que se ve, que hacer algo, por supuesto, ni a la altura de lo maravilloso que hace Antonio Guillén, que es pasarlo a la vida cotidiana, ¿no? Eso es lo más difícil. Yo he perdido un poco ese rumbo, quisiera retomar eso, es decir, con palabras más simples, mostrar qué es lo que se ve, ¿sí? Ese es un poco el tema, más o menos, Perfecto. este, básicamente. Y al final, ya en este cierre, porque queremos hacer pequeñas píldoras y además queremos compartir más momentos con todos vosotros, como estamos de estreno, porque ayer de madrugada, en la madrugada española, lanzamos el número 1 de Americana con su sección Siente Americana, que tú protagonizas, me gustaría que lanzaras un mensaje a los lectores sobre qué es para ti Americana o qué puede llegar a ser o qué te gustaría que fuera este proyecto. Pienso que es una puerta a conocimientos colectivos compartidos. Fundamentalmente eso, conocimientos colectivos compartidos, de aquellos que lo ven desde un punto de vista más científico, de otros que lo vemos desde un punto de vista más emocional, pero es esencial tender una red de cultura, de espiritualidad, en el sentido amplio, ¿no? Y de conocimiento entre todos nosotros. Es la única forma con conocimiento compartido y que nos vamos a salvar de algunas cosas. Me parece una maravillosa puerta. No sé si... Pues es magnífica la definición de puerta a un ámbito colaborativo, internacional y humano. Como responsable último de este proyecto me gustaría llegar a esa expectativa y daría todo el esfuerzo como bien empleado. Y dicho esto, pues te queremos seguir invitando a que colabores, a que leas la revista, que la difundas y a que sigas haciendo ese maravilloso trabajo que haces de divulgación científica, sí, y también visual y también filosófica en cuanto a cómo nos acercamos a lo pequeño. Y quería ya de cierre una reflexión con respecto a cómo ves el mundo de la divulgación, qué le falta para llegar a la gente, a la población, para hacer más bien, más su labor. Y yo creo que interés de los grandes medios de difusión no es otra cosa, no es otra cosa. Porque los mecanismos están, la gente existe. Pasa que si tú hablas de lo pequeño y de lo grande y del respeto a la vida y del respeto a la ecología, tocas intereses que no sé si son bien vistos, ¿no? Digo Entiendo, yo. entiendo. Pienso que es eso. O sea, Porque gente hay, trabajos existen, la prueba es la revista, el proyecto y muchas otras publicaciones y ejemplos que hay, gente hay, datos hay, experiencias hay. Hay cuestión de que tiene que haber una voluntad de los gobiernos y de la cultura en general de difundirlo. bueno, Pienso pues yo, mira que esto lo acabo de inventar ahora. pues Carlos, me parece una reflexión muy buena. Gente hay. Y hoy hemos encontrado a alguien, a Carlos, en esta búsqueda de personas que puedan transmitir conocimiento, entusiasmo por el conocimiento, y por eso hemos elegido, por eso y por tu magnífica respuesta a nuestra invitación a participar en Americana. Un placer verte, es la primera vez que te veo, te he oído en algún audio.
un placer haberte conocido y conocerte y espero que sigamos mucho tiempo en contacto, Carlos. Sin duda, un honor participar de este proyecto. La Pues verdad que sí.